Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Francisco Peñate. Yo soy estudiante de la Universidad UNAD abierta y a distancia, sede Valledupar. En este día voy a hablar acerca de un video que nos pidió el profesor James Galeano, mi tutor del área de regencia de farmacia, para que nosotros expresáramos las ideas o lo más relevante que nos quedó acerca del curso. En este caso, yo les puedo decir que a medida que íbamos trabajando cada uno de estos procesos, íbamos como tratando de aprender lo que tenía que ver la regencia con la medicina y lo que tenía que ver ese proceso en el área de la salud. Por ejemplo, los antecedentes del desarrollo de la farmacia, que creo que fue una de las primeras actividades que nosotros estábamos realizando, desde ahí nos empezaron a plasmar acerca de cómo venía incursionando la medicina, ¿cierto?, en el ámbito de la salud. Anteriormente, los curanderos, quienes eran los encargados de en diferentes tribus tratar a la gente con enferma, ¿cierto? Los chamanes y así sucesivamente en diferentes partes del mundo como Egipto, como India, cada uno de ellos manejaba una persona diferente que se refería a la medicina. Sin embargo, ¿cierto? La madre tierra, o sea, la naturaleza, fue uno de los aspectos más importantes donde transcurrieron, por ejemplo, esas extracciones de ciertos medicamentos que normalmente estaban en las plantas, ¿ok? Y que a medida que iban incursionando el proceso de la medicina en la industria o la introducción de ciertos laboratorios que llegaron a diferentes partes del mundo, fue evolucionando el proceso de la extracción, ¿cierto? De aquellos tipos de medicamentos. Por ejemplo, uno de los primeros medicamentos que se realizaron fue un jarabe en la parte de la cuestión de estas personas que manejaban una serie de procesos en la medicina, pero no iban más allá acerca de lo que podía suceder yendo más a fondo utilizando algunos medicamentos. Normalmente se basaban, utilizaban la materia orgánica para hacer, ¿cierto? Como el estiércol de algunos animales, utilizaban la grasa de ciertos animales para hacer algunos remedios o batidos, utilizaban las plantas que era lo más importante. Y además de eso, desde ahí fue donde incursionó la primera planta, ¿cierto? Que se extrajo algo muy importante que fue el acetaminofén. El acetaminofén, como ya sabemos, es un antipirético, antiinflamatorio y algunas veces es analgésico, ¿cierto? Y es que generalmente fue una de las primeras plantas donde se produjo en la parte de la cuestión de la comercialización de los farmacéuticos, donde uno de sus laboratorios, por ejemplo, donde algunos de los laboratorios que incursionaron en ese caso fue Pfizer, Mea Johnson, Beringer Ingerlight y algunos otros que en ese momento querían como hacer su competencia, ¿cierto? En el momento o en el campo de la industria como tal. Bien, todos esos personajes que incursionaron en la parte de la medicina, si nos damos cuenta, aún en algunas partes del mundo siempre tienen como el sabiondo, por decirlo así, de la medicina. Y además de eso, eh, los medicamentos han ido avanzando y obviamente todavía algunos o son sintéticos o son utilizados o extraídos de la madre naturaleza. A medida que fuimos pasando en el desarrollo de las actividades, por ejemplo, también trabajamos acerca de algunas leyes o de algunos códigos que se manejan en el área de regencia. Por ejemplo, como es alguna de las leyes, ¿cierto? Les digo un momento acerca de una de las leyes, que es, por ejemplo, la ley 485-98, que es la que se basa en el proceso de la regencia de farmacia. Por ejemplo, esos estatutos o procesos que se realizan es donde nosotros los regentes de farmacia como profesionales o como el área de tecnólogos nos están rigiendo a las funciones que nosotros realizamos durante nuestro proceso profesional. O sea, por ejemplo, algunas veces dependemos de químicos farmacéuticos como tal, pero la mayoría de veces el regente de farmacia es el que siempre está en una droguería, en la parte farmacéutica, para poder dirigir, direccionar, ¿cierto?, el ámbito o el entorno donde en ese momento nosotros cumplimos un papel muy importante. Además de eso, también este espacio de regencia de farmacia y dirigido por el profesor James ha sido un espacio muy acogedor para nosotros porque nos ha permitido desarrollar ciertas habilidades en el ámbito de la regencia como tal. Sin embargo, todavía no tenemos un proceso como tal del manejo de medicamentos, ¿cierto? Pero en la parte estructural
de la cuestión del servicio de un regente de farmacia, ya estamos como más abiertos o más enfocados hacia dónde vamos, cuáles son las funciones que tenemos, cuáles son los procesos que debemos realizar dentro de una farmacia, ¿cierto? Y cuál es la responsabilidad fundamental en el área de la salud. Cabe recordar que cada uno de los procesos que nosotros hemos realizado, los hemos realizado con la ayuda del tutor. Además de eso, el ámbito de la salud es muy importante, es muy amplio y nos ha permitido a nosotros como estudiantes enfocarnos un poco más, y esperemos que a medida que vayamos avanzando, Dios permita, nos ayude a tratar de visualizar hacia dónde vamos. Espero el video haya sido bastante productivo, y muchísimas gracias, profesor James Galeano, por toda la colaboración que usted nos ha brindado durante el proceso de regencia de farmacia. Muchísimas gracias.